Si alguna vez de madrugada escucho una campana sonar, sin que nadie le esté tocando, no cuente los golpes, porque dicen que si los cuenta, también lo cuentan a usted. Mi abuelo siempre decía que hay historias que no se cuentan para asustar, sino para advertir. Porque aquí hay cosas que no necesitan que uno crea en ellas, basta con respetarlas. Y si le estoy contando esto ahora, es porque ya casi no queda nadie que la recuerde. Y porque hay silencios que cuando duran demasiado empiezan a llamar. Bienvenido a la habitación oscura. Relatos. Apaga la luz, ponte los audífonos y escucha con atención. Esto pasó por ahí de 1939, cuando la campana dejó de sonar como debía. Fue como si el pueblo entero se quedara sin respiración. Era un silencio tranquilo, de esos que descansan. Solo se oía de vez en cuando algún perro acomodándose o una puerta mal cerrada golpeando con el viento. Las noches eran iguales, predecibles. Uno sabía exactamente qué iba a escuchar y qué no. Por eso, cuando algo sonó fuera del lugar, todo el pueblo lo sintió, aunque nadie quisiera decirlo. Y en medio de ese silencio, la iglesia. No era grande, pero imponía. Tenía paredes gruesas que guardaban frío, incluso en abril, y un olor a cera vieja que se quedaba pegado en la ropa. Vieja, de piedra, con su campanario alto, que se miraba desde cualquier parte del pueblo. De día, la cuerda colgaba como una lengua quieta, bajando hasta casi tocar el piso del coro. De noche, con la puerta cerrada, uno juraba que la cuerda se movía con solo mirarla. Y ahí estaba el padre Eusebio. Era de los que despertaban antes que el gallo. Barría la entrada del mismo, acomodaba los bancos, y si a alguien se le caía la fe, al menos le levantaba el ánimo con una palabra corta. Era de pocas palabras, pero muy respetado. En sus últimos días, el padre Eusebio ya no era el mismo. No por la edad, no por la enfermedad. Era otra cosa. Un día empezó a cerrar la iglesia más temprano, y dicen que a veces se quedaba mirando al campanario, como si escuchara algo que nadie más oía. Y entonces empezaron los rumores, que el padre había encontrado algo, que había despertado algo. Él nunca lo negó. Dicen que lo veían rezar solo, fuera de hora. Mi abuelo decía que una vez le preguntó: «Padre, ¿todo está bien?» Y el padre nomás respondió: «Hay sonidos que no vienen de este mundo, y es mejor no contestarlos». A los pocos días, el padre se enfermó. De repente, fiebre, debilidad, y ya no volvió a oficiar misa. La iglesia quedó cerrada, sola, y fue entonces que empezó todo. Cuando se corrió la voz de que el padre estaba postrado, el pueblo se quedó sin su costumbre. Y cuando un pueblo se queda sin costumbre, lo que entra es el presentimiento. Eran como las 3 de la madrugada. La comadrona del pueblo, doña Jacinta, dijo que fue la primera en escucharlo. La campana, un golpe, un solo golpe, fuerte, seco. Después del golpe, lo que se oyó no fue eco, fue un temblor, como si el bronce siguiera hablando por debajo del sonido, como si alguien la hubiera jalado, con decisión. Se levantó de la cama, pensando que alguien había muerto, pero no hubo más. Solo ese sonido que se quedó vibrando en todo el pueblo. Al día siguiente, la gente fue a ver. La iglesia seguía cerrada. Revisaron la puerta, las bisagras, las ventanas altas.
hasta el polvo del umbral. No había huellas nuevas, solo una cosa. La cuerda, vista desde la rendija, parecía más tensa, como si la hubieran jalado demasiado. Doña Jacinta dijo que después del golpe no pudo volver a dormir, que no fue el ruido lo que la mantuvo despierta, sino la sensación de que algo había probado su voz. Esa mañana, doña Jacinta no atendió partos ni visitas. Se quedó sentada, con el rebozo en la cabeza, mirando la puerta como si esperara que alguien tocara, pero desde adentro. En la segunda noche ya no fue un solo golpe, fueron 3, lentos, espaciados, como si alguien estuviera aprendiendo a usarlos. El borracho del pueblo, don Melquiades, juraba que él lo vio. Y mire que don Melquiades mentía bonito. Pero esa vez no venía presumiendo, venía pálido, con los ojos abiertos de más y sin ganas de seguir tomando. Decía que venía tambaleándose por la calle cuando escuchó la campana y que al voltear vio una sombra, arriba, en el campanario. Decía que no fue una sombra parada, sino una sombra trabajando, como si acomodara algo, y que con cada movimiento la campana respondía, no por viento, sino por orden. No era persona, decía. Se movía como si no tuviera peso. Nadie le creyó, pero esa noche nadie durmió tranquilo. Al amanecer, nadie hablaba fuerte. Las puertas se abrían despacio. Las miradas se cruzaban sin decir nada. Todos habían escuchado lo mismo y todos sabían que ya no había sido un error. Esa tarde, varias familias se juntaron en la plaza, no para hacer escándalo, sino para acompañarse. Uno rezaba, otro vigilaba, otro trataba de bromear y no le salía. Y ahí mismo se decidió, si volvía a sonar, alguien subiría. La tercera noche fue donde todo cambió. Desde antes de las 3, la gente ya estaba despierta, esperando, rezando. Y entonces empezó. La campana no sonaba como antes. Ahora era desesperada, rápida, violenta. Las paredes de las casas vibraban, suave, como cuando pasa una carreta pesada, solo que no estaba pasando nada. Era el sonido colándose por las rendijas, metiéndose en el pecho, una tras otra, sin parar. Como si alguien estuviera pidiendo ayuda o intentando salir. Los perros aullaban, los niños lloraban. Y hubo un niño, que dijo algo que nadie olvidó. Dijo que mientras la campana sonaba, escuchó otra cosa. No arriba, sino abajo, dentro de la iglesia, como si algo caminara. No eran pasos claros, era como arrastre, de madera contra piedra, como si alguien moviera un banco despacito. Y de vez en cuando un tintineo, como de metal chocando con metal, allá adentro. Un grupo de hombres se armó de valor, no porque no tuvieran miedo, sino porque el miedo ya no los dejaba quedarse en casa. Mi bisabuelo iba entre ellos. Decía que nadie hablaba, que solo se oía la respiración y el roce de los rosarios. Cuando llegaron a la puerta, nadie quiso ser el primero en tocarla, porque la puerta estaba fría, no como piedra, como carne que ya no vive. De golpe, se sintió como si la iglesia estuviera escuchándolos ahora a ellos, y cada crujido llegaba con retraso. Cuando llegaron arriba, no había nadie, pero la cuerda todavía se movía, y estaba húmeda. Parecía como si alguien la hubiera sostenido con manos sudadas, y en el nudo, donde se agarra, se veía el mecate deshilachado, recién deshilachado. Uno de los hombres, el más valiente según él, estiró la mano para tomar la cuerda, pero se detuvo a medio camino,
porque en el silencio se oyó clarito un crujido abajo, en la nave, como si alguien cambiara de lugar. Esa misma noche, cuando bajaron, no dijeron nada, ni falta hizo. Las caras de los hombres traían la noticia pegada como allí. Y al día siguiente murieron 3 personas. Uno fue un arriero que dormía en la orilla. Otra, una señora que había rezado toda la noche. Y el tercero, un muchacho joven. Los encontraron como si el sueño se les hubiera cerrado de golpe. Sin enfermedad, sin aviso, solo dejaron de respirar. ¿Y el padre Eusebio? El padre Eusebio alcanzó a decir, no era la campana, era lo que estaba llamando. Y eso le cambia a uno la forma de vivir. Porque una cosa es tener miedo a la noche y otra es tenerle respeto a un sonido. Desde entonces, nadie volvió a subir al campanario. La campana ya no se usa igual. Las tradiciones cambiaron. Antes anunciaba bodas, fiestas. Ahora, muerte. Los de fuera se ríen, vienen, toman fotos, preguntan por la leyenda, como si fuera un cuento para vender. Pero los viejos del pueblo, los que todavía se sientan en la banqueta cuando baja el sol, no se ríen. Esos cambian de tema. Y cuando suena, aunque no haya viento, la gente se encierra. Las abuelas les dicen a los niños, si le escuchas, no cuentes los golpes. Porque dicen que hubo un muchacho, hace años, que no hizo caso. Le escuchó y se puso a contar, nomás por llevar la contra. Llegó al último número y se le fue la voz. Y esa misma noche lo encontraron frío, con la boca abierta, como si hubiera querido gritar y ya no le alcanzó el aire. Desde entonces, cuando la campana suena sola, en el pueblo ya no se pregunta quién. Se espera que amanezca para saber a quién se llevó. Mi abuela decía que si algún día la escucha, no rece en voz alta, no pregunte, no suba. Mire, yo ya le dije lo que sé y con eso le alcanza. Cuando suene, usted se encierra y no conteste, nunca. No olvides suscribirte para no perderte el próximo relato. Y esto fue La Habitación Oscura, Relatos. Que tengas una noche tranquila, si es que puedes. Buenas noches.